Chao. Muchísimas gracias. Ah, arrancamos. Vamos a arrancar y a compartir pantalla, si os parece. Espero que se me oiga bien, que es lo ideal. Espero que estéis bien, espero que disfrutéis de lo que va a suceder hoy aquí, porque la verdad es que lo vamos a pasar muy bien. Se trata de eso. Y hoy os voy a dar a ver, siempre he dicho que para ser un gran inmobiliario hace falta tres cosas. Una, la comunicación, ser un gran comunicador. Dos, ser un gran negociador. Y tres, ser capaz de conquistar los corazones de nuestros clientes. De conquista hemos hablado algunas veces, de comunicación todavía no, pero hoy hablaremos de negociación, de esa parte tan difícil, abro tiempo, porque tenemos el tiempo limitado, de esa parte tan difícil que es negociar con nuestros clientes, incluso negociar con nuestro día a día. Una negociación está al servicio de dos funciones, y es lo que tenemos que tener claro. La primera función es obtener información, y la segunda función es influenciar el comportamiento o conseguir algo de la otra persona. Y curiosamente, cada vez que yo tengo una negociación o tengo que hacer algo, en estos últimos 10 años, desde que nació mi hijo Jean-Paul, siempre pienso de la misma manera. Siempre busco una solución en lo que él me ha enseñado. Pensad que cada vez que alguien quiere algo de la otra parte de la negociación, sea en tu carrera profesional, sea en una situación financiera, sea en tu reputación, en tu vida amorosa, incluso en el destino de tus hijos, siempre en algún punto de esos dependerán de tus habilidades negociadoras que esa situación salga correctamente o no salga correctamente. Por lo tanto, hay que ser un buen negociador como inmobiliario y como padre y como persona en la vida real. ¿De acuerdo? Yo llevo 20 años de experiencia dentro del sector inmobiliario, pero tal como os digo, solo estos 10 últimos años he cambiado completamente mi forma de negociar absolutamente todo. Y todo eso ha sido gracias a este individuo, a Jean-Paul, que me ha enseñado diferentes principios que quiero compartir con vosotros, porque, haciéndolo breve, Jan nació con un pequeño problema de habla. Nació en la Vall d'Hebron, estuve ingresado y me costó mucho comunicarme con él y negociar con él muchas cosas porque tenía una habla tardía, ah, ah, prestaba muy poca atención a las cosas, solo me daba una oportunidad a la hora de poder comunicarme con él, y si no aprovechaba esa única oportunidad que me daba, no había maneras de poder recuperarme, y de allí saqué diferentes principios que hoy me gustaría compartir con vosotros. Pero antes es importante que sepáis que estos 9 principios que intento llevar a la práctica y que os ofreceré hoy, uh, se tienen que interpretar de una manera individual. Es importante saber que no existe un protocolo ni una manera general ni un método para conseguir los objetivos que nos proponemos. No existe la negociación perfecta, no existe el sistema perfecto, porque si existiera tendríamos un problema dentro del ser humano, ¿no? Pero si utilizamos los 9 principios dentro de una propuesta, seguramente encontraréis una solución mucho más cercana de la que hubierais encontrado si lo hubierais hecho sin este tipo de principios. Arrancamos con un poquito de historia. Me gustaría empezar hablando de que en 1979 la fundación de Harvard, el proyecto de Harvard en inglés es Harvard Negotiation Project, tenía la misión de mejorar la teoría, la docencia y la práctica de la negociación. Y lo hacía porque hasta ese momento las negociaciones que se obtenían no había ningún tipo era todo un caos. No había ningún tipo de normas, de protocolos, de sistemas que pudieran ayudar a todos esos profesionales que querían negociar. 2 años después aparecieron estos dos hombres, Roger Fisher y William Harry, cofundadores de un libro que seguramente alguno de vosotros habrá leído, que se llama Obtenga el sí. Es un libro que os recomiendo que leáis, porque ellos fueron los pioneros sobre la negociación y cambiaron radicalmente la manera de negociar que había en esa época. El enfoque de Fisher-Harry, este hombre que tenéis a la izquierda, consistía básicamente en sistemizar la resolución del problema de modo que permitía a todas las partes negociadoras alcanzar un acuerdo en beneficio ambos, ¿no? Utilizaba 4 sistemas
había sistemizado la negociación para saber que pasando del punto 1 al punto 2, al punto 3, al punto 4, podíamos conseguir lo que realmente queríamos. Su punto de partida era someter este cerebro emocional que tenemos, esta bestia animal que está dentro de la cabeza, que es impredecible y es totalmente irracional, adoptando un enfoque mucho más racional, utilizando 4 sistemas. Estos sistemas son estos. Y el Obtenga sí, si os fijáis, a medida que lo iremos desgranando, veréis que es exactamente la manera que trabaja un inmobiliario hoy en día, ¿vale? Cuando viene una persona a la oficina, ¿qué hacemos? Punto número 1, distinguimos entre la persona, la emoción y el problema que tiene. Y cuando descubrimos el problema, empezamos a trabajar. Este sería el sistema 1, crear y distinguir entre las personas, las emociones y el problema que tenemos delante. El segundo, que intentamos hacerlo algunos inmobiliarios, es no enredarnos en la posición de la otra persona, ¿no? Con todo aquello que pide, sino centrarnos única exclusivamente en por qué lo pide. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el cliente? Para descubrir realmente al final qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Quiere vender? ¿Quiere alquilar? ¿Necesita hacer una transacción? ¿Comprar 2 pisos? ¿Invertir un dinero? Ese sería el 2, descubrir el por qué están allí con nosotros. El 3 es cooperar. Es cooperar para generar opciones ventajosas para ambas partes, ¿no? Ser capaces de crear una sinergia con nuestro cliente, ¿no? Con nuestro propietario, nuestro cliente comprador, para cooperar a la hora de realizar esas acciones, ¿no? Formaremos un equipo, decía siempre Sergi Berger, ¿no? Hay que cooperar para entre todos intentar sacar las mejores condiciones. Y el cuarto, que esto también lo hacemos, y son esas reuniones que tomamos con nuestros clientes, era acordar mutuamente unos indicadores que nos permitieran evaluar esas posibles soluciones, ¿no? ¿Cómo sabremos que vamos bien o vamos mal? Pues marcaremos unos indicadores de visitas, marcaremos unos indicadores de llamadas, marcaremos unos indicadores de propuestas y a razón de lo que obtengamos sacaremos conclusiones. Durante años el mundo utilizó este sistema y actualmente lo seguimos utilizando, la resolución de problemas en las interacciones de la negociación. Pero os tengo que decir que todo esto cambió, todo esto cambió cuando 2 profesores de la ciudad de Chicago se estaban dedicando a enfocarlo todo desde un ángulo completamente diferente. Y es un ángulo que hoy veremos. Amos Tversky y Daniel Kahneman. Seguramente alguno de vosotros lo conocerá. Se trata de un economista, Amos Tversky, y un psicólogo, Daniel Kahneman. Juntos trabajaban en el campo de la economía comportamental, ¿no? Cómo se comportaban las negociaciones dentro de la economía mundial y dentro de la economía segmentada, ¿no? Kahneman, a más, el señor Daniel Kahneman, en esa época ganó el premio Nobel demostrando que el ser humano es un ser irracional, que las emociones de una persona, según se van descubriendo, son una forma de pensamiento. Aquello que siento es lo que pienso. Fue un gran avance y un descubrimiento, por eso le dieron el premio Nobel en los años 80. Durante esos años 80, la Escuela Empresarial de Harvard seguía trabajando y empezó a dar cursos de negociación afirmando que todos los que negociamos somos actores racionales y que nos tomamos todo de una manera completamente racional y egoísta. Esto lo quiero para mí, por tanto tengo que negociar y ganar, en un intento de maximizar nuestra posición, ¿no? De hacernos más grandes. Y el objetivo era averiguar cómo responder en diversos escenarios para maximizar nuestro valor. Evidentemente, el señor Kahneman vio que este planteamiento era totalmente erróneo, ¿no? Tras años dedicados a la psicología, defendía él que las personas eran totalmente irracionales, ¿no? Y que no eran egoístas, porque no todo el mundo es egoísta, y que los gustos, según van pasando el tiempo, también van cambiando. Hoy me gusta el color verde, mañana me gusta el amarillo y me gustan las casas con jardín y mañana no quiero una casa porque quiero una planta baja para no subir escaleras. Pero curiosamente, lo mejor que descubrieron estos 2 hombres, Kahneman y Tversky, es que los seres humanos sufrimos sesgos cognitivos. Es decir,
que el proceso cerebral inconsciente e irracional que distorsiona literalmente nuestra forma de ver el mundo y de tomar decisiones se establece a partir de unos sesgos, ¿no? Que no todo individuo es igual y que aparecen unas diferencias que hacen que te ayuden a tomar decisiones. Y no descubrieron un sesgo, sino que descubrieron más de 150 sesgos que actualmente son las claves de cómo actuamos en el siglo XXI, ¿no? En situaciones reales actualmente. Dejadme que os ponga un ejemplo, porque así se entenderá mejor. Como ejemplo os comento el efecto de encuadre, que es un sesgo que demostraron, que demuestra que las personas podemos responder de forma distinta a una opción dependiendo de cómo nos marquen o nos planteen esa opción. A una misma opción planteada de una manera, puedo tener una respuesta o puedo tener otra, y la opción es la misma. Y el ejemplo es este. Fijaros, si a un cliente se va a la oficina A y se encuentra con un inmobiliario y le dice el inmobiliario a ese propietario, para mi plan de marketing completo ha obtenido un 90% de éxito a la hora de vender mis casas en exclusivas. Opción A, mi plan de marketing completo ha obtenido un 90% de éxito al vender mis casas. Ese propietario dice, perfecto, me gusta tu propuesta, pero me voy a ver otro inmobiliario. Inmobiliario B, le dice el inmobiliario, con mi plan de marketing solo he conseguido un 10% de fracasos en la venta de mis exclusivas. Fijaros la diferencia. ¿Qué agente creéis que contrata al cliente? Según estos profesores, por el efecto de alta probabilidad de certeza, de una manera irracional y sin saber por qué, será mucho más fácil que acepte la gente A que tiene el 90% de acierto. Y eso es un sesgo cognitivo. A la hora de comunicarte puedes hacerlo de una manera o de otra, a la hora de negociar y saber que estás un poquito por delante para ayudar a tomar la decisión a un cliente. Si hay un sesgo actualmente que se utiliza mucho en el sector inmobiliario, es este. Seguramente todos lo habéis utilizado más de una o dos o tres veces al día con vuestros clientes, sobre todo compradores, ¿no? Esa aversión a la pérdida. ¿Qué demuestra la aversión a la pérdida? La aversión a la pérdida demuestra que estadísticamente existen más probabilidades de que emprendamos alguna acción para evitar una pérdida que para ganar una ganancia. Yo me moveré y haré una acción para evitar una pérdida que no para ganar una ganancia. Y os pongo un ejemplo para que se entienda muy bien. Tengo un piso de 150.000 euros y la gente me dice, si no acepta usted la propuesta de 100.000 euros, tengo un piso de 150.000. Y el agente me dice, si no acepta usted la propuesta de 100.000 euros, dejará de ganar 100.000 euros. Por tanto, yo de usted la aceptaría como está el mercado. Y este señor, evidentemente, reflexiona. Pero entra otro agente en la sala y le dice, discúlpeme, si usted no acepta la propuesta de 100.000 euros, perderá el dinero para la universidad de su hijo. En este caso, se establece una lucha emocional en la que en una estoy ganando 100.000 euros y en la otra estoy perdiendo, quizás, si no recibo otra vez esta propuesta, el dinero de la universidad de mis hijos. Seguramente estáis de acuerdo conmigo que es mucho más efectivo la segunda propuesta. Y eso es la aversión a la pérdida. Algunos de vosotros seguramente habréis leído el libro de Kahneman, este negociador del que estamos hablando, que fue un bestseller en el 2011. Este libro, Pensar rápido, pensar despacio. Si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis porque en él prácticamente se resume un poquito la charla de hoy y veréis hasta dónde quiero llegar. Escribió en este libro que el ser humano tiene dos sistemas de pensamiento. Y os lo explico. Sistema 1. Nuestra mente es animal, es rápida, instintiva y emocional. Y el sistema 2 es una mente lenta, deliberada y lógica. El sistema 1 es el que tiene mayor influencia sobre nosotros. De hecho, es el que guía y dirige nuestro pensamiento racional. Este momento es el momento más crucial de mi charla, porque hay que entender este concepto y veréis cómo de golpe se abre absolutamente cualquier posibilidad a una buena negociación. Vuestras creencias, vuestras emociones, todas aquellas impresiones que tenéis,
están en vuestra manera de pensar en el sistema 1 y son la fuente principal de las elecciones que tomamos en el sistema 2. Son el manantial que va nutriendo el sistema 2. Ante cualquier sugerencia, pregunta o negociación que recibimos, reaccionamos en primer lugar de forma emocional, sistema 1. Y seguidamente esa reacción del sistema 1 moldea y determina la respuesta del sistema 2. Por lo tanto, reaccionamos emocionalmente y esa emoción se racionaliza en el sistema 2. Cuanto más fuerte es la emoción, más difícil lo tiene el sistema racional para tomar una decisión. Por lo tanto, y ahí va la pregunta de hoy, del lunes 19 por la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que emocionasteis a vuestro cliente? Y es básico. ¿Cuándo fue la última vez que emocionasteis a vuestro cliente para ayudarle a tomar decisiones con el sistema 2 de una manera más favorables? Y lo que a mí me incluye hoy, el día de hoy, ¿cuál fue o cuándo fue la última vez que emocionasteis a un hijo, a un hermano, a un padre, a una mujer, a vuestra esposa, a una amiga? Es importantísimo aprender y saber que las negociaciones están en el día a día y dependen casi exclusivamente de la emoción. Y quizás este sea el secreto mejor guardado para una buena negociación. Pero arranquemos y vayamos a los 9 principios para tener y aprender a hacer una buena negociación. El primer principio lo he llamado el descubrimiento. Fue un auténtico, para mí, descubrimiento cómo tenía que comportarme y actuar para entender y mejorar las negociaciones con Jan, con mi hijo. Y descubrí en él 5 lecciones que están dentro del descubrimiento que intento utilizarlas para tener una buena negociación. La primera es sorpresa. Estar preparado siempre desde el principio para cualquier sorpresa, para cualquier señal de vuestro cliente, vuestro hijo, que os pueda dar una oportunidad para tener una buena negociación. Todas las señales en una negociación son importantes. Y pensad que Jan, mi hijo, cada vez le costaba más comunicarse conmigo al principio porque se ponía más triste porque no había manera de comunicarnos. Y estaba pendiente de cualquier guiño, cualquier palabra, cualquier movimiento, cualquier levantamiento de ceja, de ojos, para ver qué es lo que me intentaba decir. La segunda es, en una negociación, como suele pasar muchas veces en muchos despachos, no es una batalla de argumentos, no es saber quién tiene la razón y quién no la tiene, sino lo más importante, es un proceso de descubrimiento. Tengo que ir descubriendo paso a paso, y lo iremos viendo hoy, qué es lo que sucede en la otra persona y qué es lo que me está pidiendo. La tercera, para no confundirte y poder encontrar una solución concreta, tienes que centrarte única y exclusivamente en la persona que tienes delante. Y eso es lo más importante que aprendí con mi hijo. Si yo estaba con el móvil, estaba en redes sociales, estaba leyendo un libro, estaba viendo una película, cualquier cosa, y mi hijo venía a darme o a preguntarme algo o a expresarme algo, dejaba absolutamente todo lo que tenía para estar centrado al 100% porque me daba una oportunidad para poder contestarle. Pues eso, llevado exponencialmente, es lo que hay que hacer con nuestros clientes. Olvidarnos del mundo y estar centrados en ellos. La cuarta, y esto también sucede mucho, cuando alguien sabe mucho de algo, tiene el gran error de hablar muy rápido y de expresarse de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer es bajar el ritmo cuando estás negociando. Si vas muy rápido al hablar, la otra persona pensará que no la escuchas y que solo te escuchas a ti porque vas hablando y te vas escuchando todo lo que vas diciendo. Y por desgracia perderás la confianza que has construido con esa persona. Y es una cosa que aprendí mucho con el Jan, de cada vez hablar de una manera más despacio y más paulatina para que tuviera más contacto. Y la última es un clásico, es la de smile it off, ¿no? Sonríe. Sé que es muy típico y muy tópico, pero curiosamente he descubierto que cuando quieres hacer tratos con alguien o quieres negociar algo, ser positivo y alegre, a la otra persona le hace pensar que va a salir mal, ¿no? Si esta persona es tan positiva y es alegre, pues seguro que esto funciona. Y la verdad es que va muy bien. Dentro de esta primera descubrimiento, descubrí
también que a la hora de hablar, a la hora de negociar con mi hijo o con un cliente, existen 3 tonos posibles de voz muy recomendables y que hay que practicar para mejorar esa negociación. Tengo que admitir que esto no es mío, esto lo aprendí de mi mujer, al verla cómo negocia con mis hijos. Dejadme que os explique. La primera es, la llamo yo el tono de voz de locutor de radio nocturno. Un tono de voz descendiente, sereno y despacio. De esa manera creas un aura de autoridad, de confianza, para que quien te está escuchando no se ponga a la defensiva. Creedme que Lucía, mi mujer, cada vez que hay un enfado con los pequeños, baja el volumen, se serena, empieza a hablar despacito y construye milagros en el salón de mi casa. Es una auténtica maravilla. Os recomiendo que lo probéis, tanto con vuestros clientes como con vuestros hijos. El segundo tono es un tono que no os recomiendo para nada y seguramente lo habréis oído muchas veces en vuestra oficina. Es el tono asertivo, ese tono directo y directivo de, seguramente te sentirás identificado de propuestas verdades. Tú me has dicho esto, tú me dijiste que hiciera esto. Yo he intentado hacer lo mejor que he podido. O sea, siempre de una manera, un tono agresivo, y este tipo de tono hay que intentar cambiarlo conscientemente, porque lo hacemos mucho inconscientemente en nuestras oficinas. Y el tercer tono, que es quizás el más utilizado, es el tono alegre y positivo, ¿no? Es quizás el tono que consigue un trato más amable, fácil, relajado, sonriente con nuestros clientes. Un tono que te ayuda en una conversación de descubrimiento para que puedas ir hablando con la persona que tienes que ayudar y sacar la información que corresponde. Vamos con el principio número 2. A este principio le he llamado etiqueta el problema. Y etiqueta el problema es ponerte en la situación del que habla. Esa palabra maravillosa que tantas veces habéis oído, que es empatiza. Y empatizar no significa que estés de acuerdo con la otra persona, pero cuando lo haces, te haces cargo de la situación y transmites que estás escuchando a tu cliente, a tu hijo, y ahí, en ese momento, cuando la estás escuchando, es donde puede salir la información necesaria para solucionar el problema o conseguir la negociación de la que estáis hablando. Por lo tanto, intenta empatizar. Tal como os digo, con Jan yo tuve muchos problemas para descubrir qué le pasaba a mi hijo, porque tenía situaciones de enfado y de no entendimiento que no había maneras de solucionar. Y gracias a este hombre, gracias a la lectura del psicólogo Matthew Lieberman, encontré una solución sencilla que también la aplico con los clientes. Y seguramente vosotros la utilizaréis, aunque de una manera inconscientemente, y esta técnica es del señor Lieberman. Es una técnica maravillosa, sencilla, pero que explica que cuando una persona explica un dolor, un problema, cuando viene a la oficina o tu hijo te está contando alguna cosa que le ha pasado, en el cerebro de esa persona, la amígdala registra actividad. Y la amígdala es la parte del cerebro que genera el miedo. Esa actividad genera miedo. Por lo tanto, lo que hacemos es encerrarnos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cuando haces hablar a un cliente, a un hijo, sobre lo que les preocupa, como muy bien hace un psicólogo, es esa reflexión de la conversación, al hablar desciende la actividad de esa parte del cerebro porque se activa otra y en consecuencia también desaparece el miedo. Por eso es tan importante hablar de los problemas cuando tenemos un problema y no callarlo. Porque cuando callamos un problema, lo único que hacemos es darle más actividad a esa amígdala y hacer crecer nuestro miedo o nuestro problema. Y os preguntaréis, vale, perfecto, hablar, pero ¿existe alguna técnica, alguna herramienta que pueda ayudar a esto? Dejadme que os facilite un par de herramientas para saber distinguir las etiquetas de los problemas de nuestros clientes o nuestros hijos. Y aquí lo tenéis de una manera muy sencilla. Cuando estoy en una conversación, cuando estoy en un face-to-face, cuando estoy cara a cara con alguien, utilizo esta etiqueta. Y es tan sencillo como en alguna de las frases, repitiendo lo que nos dice el cliente, añadimos esta introducción tan sencilla como da la sensación que esto es importante para ti, ¿verdad? Que tu padre te ayude en la decisión de la compra del piso es importante. Sí, no te lo quería decir, pero es que es muy importante. Parece que
parece que lo que quieres es que te ayudemos en encontrar una tipología de piso que pueda darle una habitación a un familiar, ¿no? ¿Es esto lo que he entendido? Sí, perdona, no te lo quería decir, pero sí, mi suegra se viene a vivir con nosotros. ¿Suena a qué? ¿A qué suena? Suena a que deberíamos intentarlo sin cartel. No le ponemos cartel porque sé que es importante para ti. Perfecto, pues no quería que la comunidad lo supiera. Por eso estaba ahí barrado en el punto de negociación. Fijaros lo bien que van estas 3 frases para irlas intercalando en la conversación que tenemos. Lo contrario, y lo que destroza completamente una negociación, pero os digo que es algo realmente desastroso, es esto. Es colocar la primera persona, que lo hacemos muchísimo los inmobiliarios, en una conversación. Lo que me parece que estoy oyendo es que usted lo que quiere es esto, ¿verdad? Y esa persona dice, ¿perdona? Yo hago esto, en mi empresa hacemos esto, y esto es lo que tenemos. Yo pienso que usted tendría que ir por aquí y hacer esto. Yo sé lo que quieres tú, yo sé que este piso es el que quieres tú, yo lo sé. Al expresarlo en primera persona, lo único que consigues con ese cliente o ese hijo es demostrarle que lo más importante en ese momento eres tú, no es tu cliente ni tu hijo. Por lo tanto, hay que anular la primera persona en cualquier conversación de negociación. Vamos a por la tercera. Llevamos 25 minutos, vamos bien. La tercera es, a lo contrario de lo que parece, es evita encontrarte con un sí. Evita encontrarte en una negociación o en una primera impresión con un cliente en entrevista con un sí demasiado pronto, ¿vale? En todos estos años he descubierto que para mí era más importante descubrir un no por sus ventajas que un sí. Y he querido resumir qué sucede cuando un no sale al escenario en una negociación. Y lo mismo con el sí, ¿vale? Empezamos con el no. Y os las he escrito aquí para que podáis leerlas y veáis que son cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? El no contribuye a que la persona se sienta a salvo, cómoda en el plano emocional y con el control de sus propias decisiones. Digo que no y ahí estoy, ahí no me muevo. Pero seguimos avanzando. El no desplacia hacia adelante los esfuerzos de todo el mundo. Cuando te dicen que no, no tienes otra opción que seguir intentándolo. No, Paul, no te doy la exclusiva. Perfecto, perfecto. Me gusta que me digas que no, porque entiendo que hay algo que todavía, de lo que todavía no hemos hablado. Permíteme que te lo muestre. El tercer no, el no frenan las cosas, el no frena las cosas, de modo que la gente puede aceptar libremente sus decisiones y los acuerdos a los que compromete. Damos un no para reflexionar sobre lo que me está diciendo, por si ha ido muy rápido al decírmelo o por si no lo acabo de entender, para acabar decidiendo si tomo la decisión o no tomo la decisión. Si algo pienso que puedo hacer hoy por vosotros es que puedo ayudaros en algo muy importante hoy, y es romper el hábito de intentar conseguir que la gente os diga que sí. Romper ese hábito que buscamos siempre en el cliente de que nos diga que sí. Y fijaros por qué os digo esto. Si a las personas se les presiona para que den un sí, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a la defensiva y entiendo que ese amor que nosotros tenemos por escuchar un sí hace muchas veces que estropee la confianza que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Necesito que me digan que sí, necesito que me firmen, necesito... Pero hay que recordar que tenemos que dejar que el tiempo haga su trabajo y a veces queremos correr demasiado. El sí es un objetivo final de una negociación, pero no intentes obtenerlo demasiado pronto o al principio. Pedirle a una persona o a alguien un sí demasiado pronto en una conversación hace que el otro se ponga en guardia. Este tío algo quiere, no para aquí de presionarme. Y te vea como una persona de poco confiar, de poco fiar. Por lo tanto, deja que transcurra la conversación normal y a medida que te vayas encontrando noes, ves solucionando esas objeciones para llegar al éxito. Yo tengo una técnica en mis negociaciones, intento muchas veces etiquetar, y lo hago erróneamente, etiquetar erróneamente de una forma intencionada uno de los sentimientos que se están viviendo en esa situación, en la mesa o con mi hijo, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Cuando se me complica una negociación a la hora de mantener una exclusiva porque las cosas no van bien, siempre digo
digo esta frase que para mí es perfecta y ayuda muchísimo. Se ha dado por vencido con su sueño de vender su piso, porque yo no. Se ha dado por vencido con, repito, se ha dado por vencido con su sueño de vender su piso, porque yo no me he dado por vencido de vender el piso. Y en ese momento la persona, evidentemente, que quiere vender dice, no, yo tampoco me he dado yo tampoco me he rendido. Pues sigamos porque está en las mejores manos, sin problema. Cuarto principio, hazlo fácil. Si algo hay que hacer es hacerlo fácil, no compliques las cosas. Todas las veces que he intentado hacerle entender a mi hijo, Jean-Paul, que la mejor opción es la que le da su padre, he fracasado en la mayoría de ellas. Imagínate con un extraño o un cliente, ¿no? Yo soy la mejor opción para usted, yo soy la persona que... Y existe una manera muy sencilla de acompañar a una persona con 2 palabras mágicas a que te dé esa confianza y acabe contratándote. Y hay 2 palabras que son muy útiles y hay 2 palabras que son completamente inútiles y bloquean en una negociación. Conducir una conversación hacia el así es una estrategia vencedora para todas las negociaciones. Pero escuchar un tienes la razón o tienes razón es un auténtico desastre en una negociación. Intentad pensar cuántas veces un cliente, un amigo vuestro, un hijo, vuestro propio marido, vuestra esposa os ha dicho, sí, tiene razón. Y allí ha acabado la conversación. Pensad un momento en eso. Cuando alguien te está molestando insistentemente y ni siquiera escucha lo que le tienes que decir, ¿qué hace para conseguir que te calles y te vayas? Decirte, tienes razón. Y si intentáis recordar las veces que os lo han dicho, veréis que es exactamente así. Por tanto, ¿cómo consigo que en vez de decirme tienes razón, me digan así es? Y así es, verifiquen de que quieren trabajar contigo. Pues existen 6 pasos. 6 pasos que evidentemente yo utilizo, son muy sencillos, pero son muy, muy efectivos. El primero es esa pausa efectiva, ¿no? Ese silencio que es poderoso y que utilizamos con énfasis a la hora de ayudar a una persona a seguir hablando, ¿no? En la que nos callamos y nos tiramos un poquito para adelante y le convencemos a, sí, perfecto, a seguir hablando. El segundo es el pequeño aliento, ¿no? A veces cuando cuesta, fijaros como ahora que quedo en silencio y el silencio no ayuda a hablar, utiliza las formas como, sí, 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 ya veo, ok, ajá, sí, sí, perfecto. Ese perfecto ayuda a la otra persona a avanzar y transmite de una forma efectiva que estás prestando toda la atención del mundo y eso gusta muchísimo a las personas. El 3 es reflejar, ¿no? En vez de estar discutiendo y soltando frases totalmente contrarias a la otra persona, lo que tienes que hacer es repetir e intentar separar a tu cliente o a tu hijo de ese problema y ayudarle a separarse para que él vea el problema desde fuera. Y eso lo ayuda mucho la etiqueta. Debes dar a las emociones que están sucediendo en esa conversación que tienes con tu hijo o con tu cliente un nombre e identificarlas. Como por ejemplo, una frase, ¿no? Todo parece tan trágico, es verdad, ¿eh? Todo parece tan trágico, con tan mala suerte, y entiendo que estés enfadado, si es que lo entiendo perfectamente. ¿Quién no estaría enfadado en una situación así? Aquí la otra persona ve que lo comprendes, que lo entiendes y se abre un camino a una negociación, a una conversación. Parafrasear, esta quizás es de las más complicadas, pero es una táctica maravillosa que ayuda de una forma potente a, a explicarle a la otra persona que la comprendes completamente, que la entiendes perfectamente porque estás diciendo lo mismo que dice él, pero con tus palabras. Reformulas completamente las frases que te ha dicho tu hijo, ¿no? Papá, no me gusta el chocolate y es un problema para comprar la tarta de chocolate. Digo, parece, Jan, que aquí hay un ingrediente que no nos acaba de convencer, ¿verdad? En ese ingrediente, en ese chocolate, en ese cartel, veo que hay una cosa que nos molesta, ve que estoy coincidiendo y parafraseando la situación que hay con esa persona.
Y lo último, que es la táctica que más utilizo en este etiquetaje, es resumir. Esto es lo descubrí y creo que es maravilloso para conseguir el así es. Si resumes todo lo que has dicho, dirigiendo a tu cliente hacia el así es, verás que una vez acabas de explicar todo lo que ha sucedido, ¿no? Tenemos este plan de marketing, tenemos esto, hemos acordado que haremos esto, llegaremos aquí y vosotros daréis el pistoletazo de salida con vuestra firma. ¿Estáis de acuerdo? Así es. Muestras el papel, le das el bolígrafo y firman la exclusiva o la reserva o el contrato, lo que toque. Espero que estéis bien, espero que se siga escuchando bien. Yo sigo. Estamos en el principio número 5. Qué manera de empezar un lunes, ¿verdad? Qué caña. La 5 la llamo crea una nueva realidad. Crea una realidad nueva. Fijaros la diferencia. Para mi hijo, si le doy 10 euros como paga a final de mes, le parecerá una auténtica maravilla, ¿no? Papá, 10 euros, qué maravilla. Pero seguramente si negocio un piso 10 euros a un comprador le parecerá un auténtico insulto, ¿no? Si conoces bien este fenómeno, te permitirá perfectamente manipular la realidad y convertir ese insulto en una victoria. Y dejadme que os lo explique con un ejemplo. Si un propietario me pide que le ponga un piso a la venta, ¿no? Haré un estudio de mercado y le daré a través del estudio pues, todas las razones por qué vale el piso ese precio. Pero curiosamente, si esa solicitud se la hace el propietario mismo, para que él mismo ponga su precio a su casa, seguramente no coincidirá para nada su respuesta con la mía. Y eso solo demuestra una cosa, que lo hemos hecho fatal. No, no demuestra eso. Eso demuestra que nuestras respuestas y decisiones son completamente emocionales e irracionales. ¿Por qué el propietario le pone este precio y por qué yo le he puesto este? Seguramente, porque difícilmente o raramente sabéis que nosotros ponemos más precio a lo que un propietario quiere. Y esa irracionalidad, esa emoción, es la que crea esa realidad. Y esa realidad se puede subsanar con 6 técnicas, ¿no? Cómo crear una realidad paralela la podemos hacer con 6 técnicas maravillosas, aquí con la foto de mi gran bro, Sergi Berger, ¿vale? ¿Cuáles son esas 6 técnicas para crear una realidad paralela o mejor para tu cliente? La primera es no tengas en cuenta las apariencias. Yo es un error que cometo o cometía mucho al principio. Me dejaba llevar por lo que veía, lo que intuía al principio, por mi experiencia y me equivocaba completamente. Toda negociación está definida por una densa red subterránea de deseos y de necesidades que tienen nuestros clientes y nuestros hijos, ¿no? Hay una necesidad latente que no vemos al principio. Es imposible que la vemos porque van con esa coraza. Por lo tanto, avanza despacio y no hagas ninguna interpretación hasta que no lleves un buen rato y encuentres ese así es de tu cliente. La segunda, para crear una realidad contundente, no cedas. Y eso es un error que hacemos muchos a la hora de negociar. Ceder en una negociación seguramente te terminará llevándote a tratos insatisfactorios por ambas partes. Fijaros que muchas veces habéis negociado un piso 10, 15 o 3.000 euros y el cliente sigue enfadado o sigue molesto. Cuando cedes en unas condiciones que están pactadas por escrito es muy complicado, y eso intento yo no negociar mis pisos, porque acabas hiriendo o molestando a una de las partes. El que negocia nunca lo ve la cantidad suficiente y el que tiene el piso ve que ya le ha rascado algo de dinero. Este fin de semana tuve un encuentro con una persona oriental y me dijo, te paso una propuesta de 9.000 euros menos de este piso. Interpreté y hice el teatro de que iba a llamar a la propiedad, de que iba a preguntarle y a pasar la propuesta porque se merece que se pase la propuesta. Como muy bien dicen en Suits, en los abogados, hay que pasar la propuesta, estás obligado como responsable a pasar la propuesta a tu propietario, pero curiosamente sabía ya había hablado con los propietarios que era innegociable, y aparte intento utilizar esta segunda premisa, ¿no? No cedas. Llamé a este cliente y le dije diferentes motivos que no vienen al caso y el precio sigue siendo 120.000. Evidentemente, ese cliente acabó comprando el piso en 120.000. Por tanto, cedemos muchas veces demasiado pronto en las negociaciones. 3. Limita temporalmente tu oferta. Eso lo hace muy bien Apple, las tecnológicas.
La inminencia de los plazos límite, esa inminencia de que se van a acabar los plazos límite, hace que las personas intenten actuar de una manera impulsiva para cerrar el tema. Si no lo cierro hoy, se me acaba la propuesta. Y muchas veces toman decisiones muy a la impulsiva. Y creo que eso es muy bueno. Esta propuesta durará 24 horas, mientras no haya otra. Mañana ya no la tendrás. Utilízala. Otra realidad paralela. 4. No existe un... seguramente os habrá pasado mucho. No existe el término justo. Hostia, esto no es justo, Paul, que me hagas bajar 3.000, 4.000, 5.000 o que no me dejes pasar una propuesta de 3.000, 4.000, 5.000. El término justo es un concepto de gran valor emocional que la gente suele explotar para poner a la otra parte a la defensiva y lograr que haga unas concesiones, ¿no? Te digo esto y esto no es justo y tú qué haces, pobrecito, tienes razón, pues no es justo. Yo tengo una pregunta maravillosa que rompe esto y que os la tendríais que apuntar, porque cada vez que os digan esto no es justo, yo siempre le digo a la persona o a mi hijo, ¿no? Papá, esto no es justo que hagas, que no pueda comer chocolate ahora. Yo le digo, ¿qué está siendo injusto para ti? Explícame qué es lo que está siendo injusto para ti. Y normalmente esa persona o ese niño, al repetir diferentes veces esa injusticia, se da cuenta de que es una tontería y acaba por apartarla, ¿vale? La 5, que es Made in Sergi Berger, la ancla las cosas, ancla los precios en un punto mínimo, ¿no? Esta la utilizo mucho con mi hijo a la hora de minimizar los gastos y los regalos y todo lo que tenemos, ¿no? Si anclas emocionalmente la predisposición de tu cliente a creer que va a recibir una propuesta pésima, muy baja, y eso lo hago mucho en las primeras visitas de face to face, cuando llegue el momento de ofrecerle una cifra, la que le corresponde, la encontrará razonable. Dirá, hostia, pensaba que me ibas a dar 120.000. No, me da 150.000. Y aunque 150.000 está por debajo del precio que correspondía, ese valor, ese precio se convierte en valor. Y lo que hace es aceptar esa propuesta, ¿vale? Y la 6, recuérdale lo que pierde. Y esta me encanta y se puede utilizar, me lo dijo un amigo mío, se puede utilizar incluso en el amor, ¿no? Todos tendemos a asumir más riesgo a la hora de evitar perder cosas. Perder piso, perder un piso, perder una negociación, incluso mis hijos perder chucherías, ¿no? Ojo que si hacéis esto perderéis las chucherías o los helados, ¿no? En el caso de mi hija, ¿no? Aseguraros de que vuestros hijos, vuestros clientes sepan perfectamente qué es lo que van a perder, y esto pasa muchas veces que no lo hacemos. ¿Qué es lo que van a perder si no aceptan ahora, en este mismo momento o durante estas 24 horas, esta propuesta? ¿Vale? Eso es cambiar la realidad de un cliente. 6. Déjale las decisiones a ellos, pero no sueltes absolutamente el control de todo. Si os preguntara quién tiene el control en una conversación, en una negociación, y os dijera el que habla o el que escucha, ¿qué me contestaríais? ¿Quién tiene el control en una negociación? ¿El que habla o el que escucha? Me gustaría pensar que todos me diráis el que escucha, porque si no me decís el que escucha tenemos un problema. El control lo tiene el que escucha. Hay que escuchar el 90% del tiempo y el 10% hacer las preguntas adecuadas. Y eso se debe a que la persona que está hablando está revelando información, mientras que la que escucha está y la que escucha, si está bien entrenada, está dirigiendo la conversación hacia sus propios objetivos, ¿no? Y es lo que la hace totalmente vulnerable a esa situación. Por lo tanto, os voy a enseñar 4 o 5 preguntas que podéis hacer y que os podéis guardar para enviar por WhatsApp, a través de la tecnología, que va muy bien cuando tenéis situaciones complicadas, ¿vale? Y las preguntas son estas. ¿En qué sentido esto es importante para ti? Cuando no acabas de sacar una exclusiva o la gente te está dando largas, tienes que buscar etiquetar ese problema y decirle en qué sentido los honorarios son importantes para ti, el cartel es importante para ti, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo contribuir a hacer que esto sea mejor para ambos? ¿Cómo te gustaría que procediera a partir de ahora? ¿Qué crees que nos ha llevado hasta esta situación? ¿O cómo se supone que voy a hacer esto? Esta es una de las frases que más utilizo. ¿Cómo se supone que voy a conseguirte 400.000 euros si el precio está en 300.000? Ayúdame, ayúdame. Lo que debe estar implícito en cualquier pregunta que hagáis, cualquier pregunta bien diseñada, es que tú quieres lo mismo que quiere tu cliente o quiere tu hijo. Pero, ojo, pero necesitas siempre de su inteligencia para resolver ese problema o esa negociación. Funciona especialmente bien con un cliente
o un hijo agresivo o egocéntrico. Probad esta frase porque funciona de una manera increíble, ¿eh? El necesito de tu inteligencia para solucionar este problema o esta negociación. ¿Cómo podríamos llegar a buen fin en esta negociación? ¿Por qué no me ayudas? 7. Se nos está tirando el tiempo encima. Comprométete. No prometas, comprométate en una negociación. Conseguir un sí, ya lo hemos descubierto hoy, es fácil, es sencillo, pero un sí no es absolutamente nada sin un cómo. Y hoy, a partir de hoy, veréis que el pronombre interrogativo que más tenéis que utilizar es el cómo. Si bien llegar a un acuerdo no está nada mal y decir que sí, perfecto, está perfecto, tener un contrato de arras firmado o de exclusiva aún es mejor, pero aún es mucho mejor si tienes un cheque o la transferencia de la operación creada con tu cliente. En mi caso, cuando llego a la sonrisa de mi hijo diciendo, pues lo entiendo perfectamente y así es, papá. El éxito no consiste en que tu cliente o tu hijo te diga así es, porque ese es un paso, es un punto en el que tenemos que llegar. El verdadero éxito llega cuando tu hijo o tu cliente están tan satisfechos que te dan las gracias y te dicen gracias por todo lo que has hecho y por hacerlo fácil. Te lo agradecemos muchísimo. Ahí es donde está el éxito real. Para llegar hasta aquí tienes que utilizar siempre el cómo en repetidas veces en las preguntas. ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? ¿Cómo puedes ayudarme tú en hacer esto? De este modo, la otra parte sutilmente se sentirá reforzada y buscará soluciones para ayudarte a la hora de conseguir esos clientes o vender ese piso. Muchas veces ya mi hijo me pide cosas prácticamente imposibles. O sea, imaginaros, ¿no? Quiero, ya no te digo nada, mi hija, ¿no? De 6 años, que me pide elefantes y estas cosas que son imposibles. Cosas de niños, evidentemente. Pero para entenderle la dificultad de cómo conseguir esas cosas, siempre les pregunto y utilizo la frase que os he dicho antes. ¿Cómo crees que podemos conseguir que un elefante esté en nuestro comedor? Y ahí es donde mi hija dice, pues tiene razón, papá, voy a pintarlo. Es como le damos la vuelta a esa situación. 8. Repite y practica constantemente estos principios hasta que no cometas errores. Solo repitiendo y practicando, yo soy muy fan de los role players, los hago en la oficina, pero repite y practica constantemente, sobre todo a la hora de utilizar las frases, dónde tengo que meterlas, cómo utilizar el cómo llegar a la sí, resumiendo, practicar, hacer los resúmenes de nuestros servicios. Para la gran mayoría de nosotros esta parte no es divertida, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que no nos sentimos preparados, pero para el que está preparado es la parte que más le gusta. Los grandes negociadores saben perfectamente que el conflicto es a menudo el camino que te lleva a grandes acuerdos. Y ese conflicto ayuda a despejar siempre la verdad en la negociación. Ese conflicto es el que acaba solucionando todo el problema y acaba apareciendo en forma creativa una solución a los problemas. Por eso son tan importantes los conflictos y saber a través de la práctica ayudarlos. Pero sí me gustaría compartir con vosotros errores que cometemos, sobre todo los inmobiliarios, a la hora de hacer una negociación, cuando estamos presentando la negociación, ¿no? ¿Qué errores hay que evitar de un agente cuando me trae una posible reserva y la sienta con un broker, con un gerente, con una persona que es la parte importante para acabar de cerrar esas operaciones? Fijaros, hacemos estos errores prácticamente siempre, alguno de ellos, y son muy sencillos y la mayoría son de una manera inconsciente. Cuando hay una negociación y tenemos a dos personas, el que viene de invitado, el agente, ¿no? Suele interrumpir. No, no, Paul, esto no es que él quiere ir por allí, ya, pero deja que me lo cuente, no me lo cuentes tú. La gente suele improvisar, cuando las cosas no van por donde quiere uno, acaba improvisando. Sí, pero podríamos acabar haciendo, no improvises, vamos meticulosamente llevando la conversación a donde queremos ir, no hay que improvisar. Intenta controlar las emociones, sobre todo las de tus agentes. Voy a hacer una reserva. Cálmate, relájate, respira, deja que el tiempo haga su trabajo, no corras. Haz lo que hacen los niños, ¿no? Porque no lo solemos hacer. Pide las cosas, pídele la reserva a tu cliente, insístele con la aversión a la pérdida de que puede perder el piso y pregúntale todas aquellas cosas que faltan por descubrir de tu cliente. Evita malos entendidos. A veces los agentes hablan tanto, tanto, tanto que no pueden callar, dando la sensación de que saben, ¿no? Yo sé mucho. Y es importante que sepas que yo de este cliente, sí, pero deja al cliente que hable, porque puedes crear un malentendido entre lo que tú estás diciendo y lo que el cliente realmente nos quiere decir.
Intentad que no sean impacientes, ¿vale? Porque todo profesional que vive de unos honorarios y vive de una formulación tiene que anteponer el cliente primero y dejar que el cliente se exprese. Ah, y sobre todo no negociéis nunca fuera de campo. Fuera de campo significa que no os metáis en temas de financiación, en temas de contrato, en temas legales, si no son vuestra especialidad, si no son vuestros departamentos. Cada departamento tiene sus roles. Por tanto, si os hacen una pregunta sobre otro departamento, pasadla al departamento que toque. Y lo más importante, nunca acuerdos verbales, siempre acuerdos escritos. Por tanto, no, ya me ha dicho que me trae la reserva, ya, que te traiga la reserva. No, pero me ha dicho que me la traerá. No quiero nada verbal, lo quiero por escrito, porque lo que está escrito, a no ser que seamos ilusos, ah, se llevará a la práctica. Las palabras, por desgracia, cuando hay dinero, se pierden completamente. Y aquí está la 9. Y la 9 es un pequeño challenge que me gustaría hacer con todos los que vean este vídeo hoy o grabado, que me gustaría que corriera por las redes sociales, ¿no? Me gustaría que la nueva la presentarais vosotros a través de este hashtag, a través de 9 principios. La novena es vuestra. ¿Cuál es el principio que más os ha ayudado a emocionar a un cliente? ¿Qué es lo que os ha ayudado a emocionar a un hijo? ¿Qué es lo que os ha abierto las puertas de una negociación para crear un entorno, un escenario maravilloso? Si os atrevéis, etiquetadme a Chopsy en Instagram y a Paul en Twitter y poned el hashtag 9 principios con la foto de algo que os haya emocionado, con la foto o con la explicación, el texto de una negociación o un momento de emoción que hayáis vivido con un cliente o con un hijo. Hoy lo vamos a ver a las dos cosas, hijo o cliente. ¿Cuál fue la última vez que emocionasteis a un cliente o cuál fue la última vez que emocionasteis a un hijo? Con todo esto, después de 50 minutos 49 segundos, familia, muchísimas gracias. Gracias por un lunes de estar hoy aquí y por estar escuchándome durante más de 50 minutos. Voy a quitar el compartir, dejar de compartir, y aquí me tenéis para cualquier... yo creo que me ha dejado Francis al cargo y entiendo que lo podremos tener como finalizado. No sé si existen breves algunas preguntas o algo. Sí que sería interesante, bueno, si lo creéis oportuno, dejarlo aquí. Y desearos una semana maravillosa, un Sant Jordi que viene el viernes también increíble y que a partir de hoy negociéis un poquito mejor o de una manera diferente con vuestros hijos y con vuestros clientes. Os envío un fuerte abrazo y lo cierro. Me voy a trabajar, familia. Cuidaros mucho.